Frente a esta situación, miren, a punto tal, yo recuerdo a comienzos del año, comienzos del año 93, cuando se instalan los tribunales orales federales en Comodoro Pi, unos ingenieros de Córdoba que estaban involucrados en una administración fraudulenta consultaron qué tenían que hacer porque la causa había pasado a la ciudad de Buenos Aires. Y los abogados cordobeses, frente a aquel momento, recuerdan que se podía optar, o se mantenía el procedimiento escrito o se avanzaba el procedimiento oral. Claro. Los abogados cordobeses dieron el consejo buenísimo, no, opten por el procedimiento oral ya. Claro, los tribunales orales federales estaban llegando 3 causas, o sea que los llevaron a juicio y los condenaron. Cambiaron la defensa inmediatamente, pero el consejo fue inmediato de ellos. Si están en libertad, entonces vayan que no los van a juzgar nunca. En Capital no pensaban eso, aparte tenían pocos asuntos. Y comenzaba a avanzar. En aquel momento una de las cosas que se dijo en una acordada que salió a consecuencia de esto y bastante poco conocida en el fuero cordobés, en los juzgados cordobeses, fue la acordada 13 de 1985, donde se indicó que esta situación se tenía que revertir. Y se tenía que revertir indicándole a los jueces que trataran de seleccionar, obviamente en primer lugar, las causas con preso porque es natural o de derecho natural, o los motivos humanitarios determinan que uno trabaje más, le ponga un énfasis especial a las causas que tienen personas detenidas que otras. En segundo lugar, hablaban del actor civil, las causas donde estuviera interviniendo un actor civil. Acá ya la víctima y la discusión de la víctima en Córdoba estaba avanzando fuerte. Y en tercer lugar, todas las manifestaciones que se puedan llegar a detectar de la delincuencia económica. Este era era absolutamente arbitrario, era absolutamente irracional, era una exhortación. Claro, el Superior Tribunal de Córdoba podía hacer esto, le podía indicar esto a las cámaras, no se rompía con la independencia interna del Poder Judicial, es decir, independencia al externo y la independencia a su vez interna que tenemos los jueces entre nosotros. Esta independencia interna se quebraba, lo podían hacer, ¿de qué manera? Y no le hacía reflexionar que, está claro que los jueces no podían hacer esto, que había algún problema de legitimidad en que pudieran indicar esto. No prosperó la acordada quedó como una exhortación así, como palabras lanzadas, como lo podría decir yo ahora, hagan tal cosa, en los juzgados penales de la capital tenemos que darle prioridad a esto, esto y esto. Y no ocurrió absolutamente nada. Pero lo cierto, lo que constataba todo esto era esta variable, que lo único que se juzgaba eran las causas con preso, lo único que llevaba a juicio era la causa con preso. Si ustedes empiezan a hacer la reducción de días que tiene el año, y que obviamente primero tenemos que reducir 45, que eso lo sabemos todos, son de derecho natural, que no trabajan los abogados, no trabajamos en tribunales, no trabaja nadie, a eso le empiezan a reducir y sacar el resto de los días del año, quedan muy pocos y escasos días de trabajo. Si un tribunal está tapado de cantidad de expedientes y los expedientes tienen cierta complejidad, obviamente el número de asuntos se va a extender y los días del año se van a extender y le tenemos que dar prioridad a algunos casos sobre otros. La pregunta acá ya es, ¿y quién tendría que decidir esto frente a nuestro modelo, y este modelo mixto, tan defectuoso, y que fue un avance en el año 92 para llegar a la oralidad, pero que sigue siendo defectuoso y que la Cámara Nacional de Casación Penal, constituida por aquella época, se encargó de dinamitar la parte acusatoria que tenía aquel código? Ahora se empezó a revertir un poco, pero en aquel momento fue así. Es decir, ¿a dónde podíamos avanzar con esto? Lo que digo es, las reglas en materia de encarcelamiento preventivo, si se interpretan de determinada manera, son las que fijan la agenda político-criminal de un país. Porque los únicos asuntos que van a llegar a juicio van a ser precisamente aquellos que tengan causas con preso. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo de llevar adelante los otros. ¿Por qué? Porque los recursos, el recurso juez, el recurso tribunal, el recurso días del año, no da para que podamos hacer esto y tenemos que darle prioridad a las causas con preso. Esta es una primera. La variable es importante tenerla presente. Ocurre esto. La prisión preventiva, que es algo, el encarcelamiento preventivo, va a empezar a definir todo este tipo de cuestiones. Les dije lo de la ineficiencia, lo de la ineficiencia de los modelos. Y yo diría, para ir a grandes rasgos, llegamos al año 1992, donde, y acá quiero volver para atrás, en materia de encarcelamiento preventivo, y esto era a nivel nacional, provincia de Córdoba, en todo el país, pensamos más o menos lo mismo. La regla en materia de encarcelamiento preventivo era más o menos en todos los lugares similar. Había parámetros donde los delitos se convertían por el monto de pena en no excarcelables. Había reglas incluso en algunas leyes especiales que hablaban de la no excarcelación de determinado tipo de conductas cuando alguien estaba imputado de ello. Y esto hubo una discusión muy intensa, muy importante, que se dio desde, 70, incluso en todo lo que fue la producción de, la Escuela del Derecho Procesal Cordobés,
autores en la Ciudad de Buenos Aires, se discutía el tema del encarcelamiento preventivo, incluso uno podría recorrer y encuentra precedentes de la Corte, donde se hacía lugar a las excarcelaciones con los fundamentos que se tomaron muchos años después y que fueron consagrados normativamente y con claridad, por lo menos a nivel nacional, en el año 92. Y acá me estoy refiriendo a esto, algo que hablaba Nicolás antes, es que el único objetivo que tiene el proceso penal, el objetivo del proceso penal es dar cumplimiento con determinados fines. Y estos fines son fines procesales. Por un lado, el fin de averiguación de la verdad, porque no podemos aplicar una pena a alguien cuando no es verdad lo que no ha hecho. Entonces, solamente a través de un proceso de averiguación de la verdad, con todas las deficiencias que tiene y con toda la crítica que podemos hacer al concepto de verdad, hoy por hoy, de verdad en el proceso penal. Y en segundo lugar, a la concreción del derecho penal, que cuando decimos concreción del derecho penal no es otra cosa que aplicarle la pena a una persona, es decir, cumplir con aquello de al que matare a otro, de 8 a 25, bueno, de 8 a 25 te va a corresponder en algún momento, y esto es lo que se tiene que hacer. La regla, y acá voy para atrás en el tiempo, el primer comentario que hubo de aquel código importante vinculado a esto lo hizo Daniel Pastor. Yo creo que Daniel Pastor, la interpretación que hizo de la hermenéutica que tenía, el código que se estaba discutiendo, porque fue entre 91 y 92, se sancionó en el 91, se pone en vigencia en el año 92, marcaba esto con claridad y el artículo 280 lo decía plenamente, es decir, con mucha claridad. En los límites estrictamente indispensables, para la averiguación de la verdad del cumplimiento del derecho material, se tiene que restringir la libertad de una persona. Sin perjuicio que algunos artículos después, 316 en adelante, el Código se empezaba a contradecir con reglas tan inopinadas como insólitas, como por ejemplo, inciso segundo del artículo 317, que dice, y está todavía en el Código, y que venía del Código anterior, que dice que se deberá escarcelar cuando el imputado hubiere cumplido en detención el máximo de la pena del delito de que se trata. Es lindísimo. Lo que están diciendo es escarcélenlo porque están en privación ilegal de la libertad en ese momento. Cuando cumpla el máximo de la pena. Estoy imputado de homicidio, 25 años después, ¿hoy me escarcelan? Sí, hoy sí. Pero vamos a ir juzgándolo. Es decir, es una regla absurda, pero está, la tenemos ahí y viene de otros lugares. Entonces, se consagra esto en ese momento y la discusión iba a llegar en algún momento, la discusión que existía en la doctrina se iba a trasladar a decisiones jurisdiccionales y de hecho se fueron disponiendo diferentes decisiones. Hizo referencia Schiavo al precedente de Barbará, que causó mucho impacto en su momento en la Cámara Criminal y en el mundo que tiene que ver con la Cámara Criminal, la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, pero previamente había habido otros precedentes y seguir toda esta discusión es interesante. El precedente Vicario, Macheraldo también de la casación frente al delito económico y posteriormente hubo algunos hechos de cierta envergadura y de repercusión mediática importante donde se dispusieron libertades, se dispusieron escarcelaciones que generó a su vez la discusión y que había que mantener fuerte la discusión en ese sentido. Y llegamos al plenario de Díaz Besone, creo que fue el año 2009, ¿no? En el año 2009, donde se consagra esta doctrina dividido, es decir, no fue mayoritario, es decir, si bien fue mayoritario, no fue unánime por parte de los miembros de la Cámara de Casación. Y llegamos a ese momento. Entonces, en este sentido, podríamos decir que esa batalla, que fue llegar a consagrar una doctrina, por lo menos a nivel nacional, doctrina plenaria y sin perjuicio de lo que todos puedan pensar al respecto, que indica que el encarcelamiento preventivo solamente tiene que tener una finalidad procesal y atendiendo a los fines del proceso, neutralizando los peligros que se alzan frente a esto, frente a los objetivos que son el peligro de entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga.